Ustedes me van a juzgar, pero no olviden que todavía falta que a ustedes y a mí nos juzgue la historia. ¡Viva la dignidad! ¡Viva México! Voy con la instrucción del señor presidente, a informarles a ustedes con toda claridad y con toda transparencia las razones para la cancelación del proyecto del nuevo aeropuerto. Lo que se tomó en consideración para la cancelación de este proyecto iniciado en 2014 y los hallazgos encontrados en la actual administración que reafirman y refuerzan la trascendental decisión adoptada. El aeropuerto de Texcoco nunca debió aprobarse y menos iniciarse. Fue un error gravísimo cuya cancelación evitó un desastre ecológico mayor, una severa explosión demográfica en la zona oriente del Valle de México, la sobreexplotación de recursos escasos como el agua, el dispendio de enormes recursos públicos y la herencia de altos compromisos financieros a las siguientes administraciones. Evitó, además, el desperdicio de la infraestructura aeroportuaria existente y los riesgos del comportamiento de pistas e instalaciones en un terreno inestable y complejo. La cancelación del proyecto marcó un hito en la forma en que el gobierno toma decisiones asociadas al desarrollo de grandes proyectos de infraestructura, los que deben, como acaba de señalar el presidente, ajustarse a los requisitos que marca la ley y a las necesidades, a los recursos y a los intereses de la nación. Los promotores del proyecto esgrimieron siempre como argumento el que se trataba de una trascendental inversión en infraestructura con gran impacto en el crecimiento económico, pero omitieron la consideración de los efectos negativos que hemos mencionado, la seguridad y los derechos humanos de la población local y de que se trataba de una inversión exagerada para un país con las carencias que tiene México. Además, por una planeación deficiente, un proyecto oneroso y complejo y cambios constantes en la concepción del aeropuerto, el costo de la construcción se elevó considerablemente sin que se actualizara el análisis costo-beneficio original, provocando que las fuentes de financiamiento resultaran insuficientes. La solución financiera planteada presenta graves irregularidades de concepción y contratación y comprometía las decisiones soberanas a través de complejos instrumentos de blindaje que significaban compromisos severos para las administraciones siguientes. Este informe aborda las razones que llevaron a la cancelación del proyecto y las irregularidades más significativas detectadas hasta este momento en los procesos de contratación relevantes que pueden significar un probable daño patrimonial en contra del Estado mexicano, lo que definirán las autoridades competentes. Impactos ambiental, urbano y social. Como se expresó en los diferentes foros de discusión que impulsó el gobierno electo, cada uno de estos aspectos por sí solo era suficiente para no haber aprobado la construcción del proyecto, que además, teniendo un avance del 21%, había ya generado graves impactos, en algunos casos irreversibles e incompensables para toda la región. La manifestación de impacto ambiental del proyecto no llevó a cabo un análisis de los impactos acumulativos de las obras del proyecto en conjunto con otras actividades y obras asociadas. Los análisis ambientales estuvieron alejados de una lógica regional y más bien se buscó fragmentar las obras para ocultar y disimular los impactos. Impacto ambiental. El lago Nabor Carrillo, que es un cuerpo de agua permanente con buena calidad y que brinda importantísimos servicios ambientales, se convertiría en una laguna de regulación. Esta transformación implicaba la eventual desecación del lago y la incorporación de aguas residuales. Se pretendía con ello que la ciudad no padeciera un déficit de regulación, pues las lagunas que cumplían esta función fueron eliminadas por la construcción del nuevo aeropuerto. Esta transformación se estaba realizando sin la autorización correspondiente en materia de impacto ambiental. El lago Nabor Carrillo es uno de los principales receptores de aves migratorias del centro del país, lo que representaba un serio problema para la viabilidad del proyecto, al ser fauna altamente riesgosa para la aviación. La pérdida del lago habría generado un daño ambiental severo irreversible. Por otro lado, para la nivelación y relleno del polígono, se proyectó abastecer el material pétreo, tesontle y basalto, de 16 minas. Sin embargo, a partir de 2015 se abrieron cerca de 150, muchas de ellas irregulares,
que trabajando de manera simultánea en la región durante 3 años, generaron una saturación de proyectos mineros en 15 municipios del Estado de México. Esto ocasionó una devastación ambiental sin precedentes en el oriente del valle y la destrucción de zonas reforestadas de la barrera forestal de Oriente. El impacto urbano. Las estimaciones indicaban que el nuevo aeropuerto iba a generar un crecimiento urbano acelerado y una sobrepoblación que se estimaba en alrededor de 3 millones de personas en una zona que actualmente sufre por desabasto de agua y sobreexplotación de acuíferos. No se tenía certeza ni claridad sobre cuál sería la fuente de la que se obtendría el agua para abastecer el aeropuerto, la aerotrópolis y el crecimiento urbano asociado. Esto era particularmente grave, pues la construcción fue emprendida sin la existencia de planes y programas metropolitanos que contemplaran la regulación de uso de suelo y el ordenamiento territorial. Uno de los proyectos complementarios contemplaba la pavimentación y entubamiento de cerca de 200 kilómetros de cauce, lo que implicaba un grave efecto sobre el ciclo hidrológico de 9 ríos. Actualmente, la zona del exlago de Texcoco y el lago Navarcarrillo cumplen una función esencial en la regulación de la temperatura en la zona oriente del valle, por lo que con la construcción del nuevo aeropuerto y la eventual desecación del lago, se hubiera tenido inevitablemente un aumento drástico en la temperatura de toda la región. Por otro lado, si bien la manifestación de impacto ambiental mencionaba la ampliación y construcción de la red de transporte público, tren expreso, metro, metrobús y mexibús, así como de vialidades externas, a la fecha del cierre del proyecto no existían proyectos ejecutivos ni presupuestos para dichas obras. De ahí que tomó fuerza la expresión popular de la que la única forma de llegar al aeropuerto iba a ser por avión. Impacto social. En la concepción y decisión de construir esta megaobra no se consideró la participación ciudadana, ni de las autoridades locales de la Ciudad de México y del Estado de México, quienes, al no participar desde el inicio del proyecto, no se comprometieron formalmente para realizar obras indispensables complementarias. El proyecto y su presupuesto no consideraron obras de infraestructura importantes como las de alivio social, de infraestructura urbana, así como de agua, alcantarillado y electricidad. El impacto en las comunidades directamente relacionadas con dicha obra habría sido mayúsculo, no solo en detrimento de la disponibilidad de servicios básicos, sino en la de las nuevas formas de convivencia social en estas nuevas comunidades. Reiteramos que por sí solos, cualquiera de estos asuntos era suficiente para no autorizar el proyecto, aunque no son los únicos, como se verá a continuación. Aspectos técnicos. La decisión de construir el aeropuerto se tomó sin considerar la integralidad y profundidad de los estudios técnicos que requiere un proyecto de esta magnitud. Se priorizaron únicamente los asuntos aeronáuticos y de demanda, y los estudios que se realizaron presentaron severas omisiones que produjeron costosos cambios e improvisaciones. De los estudios presentados por diversas instituciones, se plantearon riesgos diversos en relación con la opción de Texcoco, debido a que el polígono donde se estaba construyendo está asentado sobre lo que fue un antiguo lago, con condiciones físicas y químicas en el suelo y subsuelo que pudieran alcanzar profundidades superiores a los 40 metros, desfavorables para la construcción y el mantenimiento del aeropuerto. Independientemente de que, conociendo los riesgos, existen ingeniería y tecnología suficientes para resolver los problemas constructivos, como consideraron los grupos de ingenieros colegiados consultados, los riesgos y los costos inherentes hacían incosteable la obra y, por lo tanto, indebida. Por otra parte, la puesta en operación del nuevo aeropuerto en Texcoco implicaba el cierre de Santa Lucía y del aeropuerto Benito Juárez en el mismo instante en que se inaugurara, ya que el uso simultáneo de las pistas de ambas terminales no es viable. Esta situación exigía que el nuevo aeropuerto tuviera que funcionar al 100% desde el primer minuto del primer día, porcentaje imposible de cumplir al inicio de un proyecto de esta complejidad. Ya en plena operación del aeropuerto no se tendría ninguna redundancia para atender alguna contingencia. Aspectos de planeación. A pesar de la magnitud del proyecto, nunca estuvo considerado en los instrumentos de planeación oficiales como el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. El Programa Nacional de Infraestructura 2014-2018 solo menciona: este programa no incorpora el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, ya que este proyecto se encuentra en evaluación y en caso de que sea factible su realización, el monto de inversión estimado sería de alrededor de 120,000 millones de pesos entre recursos públicos y privados. Nunca estuvo ni está en el Plan Nacional de Desarrollo ese proyecto.
Otra prueba contundente de la irresponsable forma de acometer el proyecto de infraestructura más ambicioso y oneroso de la pasada administración es el hecho de que el contrato para construir el edificio terminal, se licitó y adjudicó por un monto de 85,000 millones de pesos sin disponer de un proyecto ejecutivo que incluyera una ingeniería de detalle, lo que provocó una demanda por parte del consorcio ganador al grupo aeroportuario en octubre de 2018, ya en plena construcción de la terminal. Esto, sin duda, conduce a una pérdida patrimonial para la nación, cuya responsabilidad deberán definir las autoridades competentes a las que se le dará vista. Modificaciones del alcance del proyecto. La terminal de pasajeros del preplan maestro de 2014 consideraba 472,000 metros cuadrados de superficie. En 2015 ya eran 743,000 metros cuadrados y en 2018 792,000. La torre de control pasó de 10,000 a 19,000 metros cuadrados. Las puertas de contacto de 76 a 104 y la terminal de carga de 42 a 83 hectáreas. Estos cambios se realizaron sin la autorización de la Secretaría de Hacienda. El cronograma presentado en 2014 estableció que la primera etapa del proyecto se terminaría en octubre de 2018 e iniciaría operación en 2020. Después del periodo necesario de pruebas, con 2 pistas comerciales y una de uso militar, así como la terminal de pasajeros. El presupuesto era de 169,000 millones de pesos. Al cierre de 2018, aunque manejaban el mismo presupuesto en dólares, en pesos se incrementó a 305,000 millones de pesos, pese a la exclusión de 64,000 millones de obras que habían sido consideradas en el presupuesto original, que se pasaban a otro renglón, y ya se hablaba de 2022 como año de inicio de operaciones. Pronóstico de Parsons, gerente del proyecto, y esto es muy grave y muy delicado. Parsons, gerente del proyecto, señaló mediante oficio fechado el 22 de junio de 2016 que el costo de la primera fase del proyecto se elevaría a entre 16 y 17,000 millones de dólares y que la fecha de inicio de operaciones sería en septiembre de 2024, si no hubiera contingencias. Lo que nunca se hizo del conocimiento público, ni del Consejo de Administración, suponemos que ni de la Secretaría de Hacienda, ni de los inversionistas de los bonos y las fibras y la fibra E, y lo que en ningún momento fue informado al equipo de transición del nuevo gobierno. Tampoco esto aparece en el libro blanco. La información de Parsons de 2016 se ocultó siempre, se archivó y se mintió sin recato. Por ello hemos afirmado reiteradamente que no se sabía ni cuánto costaría el proyecto, ni cuándo se podría terminar la obra, que se trataba de un elefante blanco, un pozo sin fondo, con un daño patrimonial que deberán evaluar las autoridades competentes. Análisis costo-beneficio. Conforme a los lineamientos de la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la evaluación socioeconómica de los proyectos de inversión se debe actualizar cada vez que el monto de la inversión proyectado varíe más del 10%, que las metas físicas presenten variaciones superiores a 25%, que la entrada en operación del proyecto correspondiente se difiera más de 3 años, o que cambie el tipo de inversión, fuente o esquema de financiamiento. El proyecto del nuevo aeropuerto incurrió en las 4 condiciones anteriores, por lo que se debió actualizar imperativamente el análisis costo-beneficio, lo que nunca aconteció, violando la normatividad de esta materia y, más grave aún, con el ocultamiento de la información de Parsons. La Secretaría de Hacienda debió suspender el proyecto 2 o 3 años antes de 2018 por las desviaciones de costos y del tiempo de ejecución de las obras. El daño patrimonial hubiese sido menor. Aspectos económicos y financieros. En el esquema original de fondeo del proyecto de 2014 se consideraba que el 58% de los recursos serían públicos, 98,000 millones, y el 42% financiamiento privado, 75,000 millones. Las aportaciones federales fueron solo de 18,000 millones de pesos, por lo que se modificó el programa de financiamiento. Se emitió entonces deuda por 6,000 millones de dólares en bonos con vencimientos a 10 y 30 años y por 30,000 millones de pesos en certificados fiduciarios conocidos como fibra E, de todas formas insuficiente,
ya que el presupuesto se había elevado a 305,000 millones, por lo que dejaban a la siguiente administración con los compromisos financieros establecidos y la necesidad de obtener 108,000 millones de pesos más. Los recursos logrados por la emisión de bonos no fueron contratados al amparo de disposiciones en materia de crédito externo, sino como financiamiento privado. Los puntos anteriores están siendo analizados y en su momento se someterán a la Secretaría de la Función Pública para su análisis y dictamen correspondiente. Adicionalmente, este esquema financiero preveía únicamente el pago de intereses sobre los bonos a partir de la tarifa de uso aeroportuario, TUA, pero sin amortizar el capital, perpetuando el endeudamiento. Es importante mencionar que para garantizar el pago de estos financiamientos se incrementó la TUA en 58% para vuelos nacionales, pasando de 15 a 23 dólares, y 143% para vuelos internacionales, de 18 a 44 dólares. El hecho de no disponer de antemano de un proyecto financiero bien definido y al no contar con un presupuesto multianual, no solo afectó la rentabilidad y el costo-beneficio del proyecto, sino que fue una irresponsabilidad fiscal. Más aún, al no tener la debida autorización ni la reevaluación del proyecto por parte de la Secretaría de Hacienda, fueron invertidos recursos provenientes de financiamiento privado con garantías públicas, esperando que la carga presupuestal de los recursos públicos se diera hacia los últimos años del proyecto, lo que dejaba la carga a la administración 2018-2024. Lo que es irresponsable y violatorio de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Aún con la información de múltiples obras no estudiadas ni presupuestadas, se instrumentaron acciones de blindaje financiero para asegurar la continuidad o tratar de asegurar la continuidad del proyecto y para hacer muy costoso y complicado jurídicamente el diferirlo o cancelarlo. El blindaje les daba a los participantes beneficios muy superiores al riesgo que asumían por una eventual cancelación del proyecto. Asimismo, el grupo tomó la decisión de acelerar la asignación de contratos de obra, la entrega de anticipos y la construcción de la terminal sin proyecto ejecutivo. La contratación de la fibra E fue una inyección de capital innecesaria en ese momento, pues se tenían más de 100,000 millones de pesos disponibles y comprometía al grupo a pagar rendimientos de 10% a tasa real durante la duración del instrumento, sin posibilidad de amortización anticipada antes de 2026, lo que representaba prácticamente pagar el doble del valor de la fibra al final del contrato. Esto además otorgaba derecho a los tenedores para nombrar 2 consejeros con derecho a veto sobre decisiones importantes y sobre cualquier decisión, dice así, que tuviera por objeto modificar o anular las resoluciones previamente adoptadas por el Consejo de Administración del Grupo Aeroportuario. Les daba también el 20% del valor de las acciones Serie P del Grupo Aeroportuario, con lo que se intentó restringir el control del gobierno federal para determinar el curso de la empresa del proyecto, lo que violenta las normas en materia de entidades paraestatales. Pero además, la concertación de este instrumento financiero tiene una carga adicional muy delicada. Como se ve en los documentos de la fibra E, suscrita en marzo de 2018, las enormes ventajas para los inversionistas, adelanto de pagos e incremento del porcentaje en caso de cancelación definitiva o suspensión indefinida de la construcción del aeropuerto, o de que no haya iniciado operaciones el 1 de enero de 2025, se concedieron a sabiendas de que el proyecto, ya en discusión pública de llevarse a cabo, no se concluiría en el caso más optimista antes de 2024, de finales de 2024, como les advirtió Parsons desde 2016. Una maniobra por demás dolosa, pues manifestaron que no tenían conocimiento de información relevante que se hubiera omitido. Maniobra de elevado costo para el patrimonio nacional y para los compromisos del siguiente gobierno, lo que además no fue informado en entrega-recepción, lo que será hecho del conocimiento de las autoridades competentes. Esa es la declaratoria que hacen los funcionarios del Grupo Aeroportuario cuando firman la fibra E, diciendo que no había información relevante diferente. Igualmente, la fibra E, en la suscripción de la fibra E, el Grupo Aeroportuario informó que la construcción de la primera fase, que según Parsons costaría no 13.3, sino 16,000 y 17,000 millones de dólares, atendería a 55 millones de pasajeros. Es decir, solo recibiría 10 millones de pasajeros más que el aeropuerto Benito Juárez, ya que para los 140 millones de pasajeros de la leyenda urbana del nuevo aeropuerto
se habría requerido una inversión adicional de cuando menos 10,000 millones de dólares. Aspectos procedimentales y jurídicos. Se violentaron las leyes de presupuesto y responsabilidad hacendaria, de adquisiciones y de obra pública. El proyecto arquitectónico fue convocado por Aeropuertos y Servicios Auxiliares, ASA, a partir de una invitación a 8 despachos de arquitectos nacionales e internacionales que, a pesar de requerir propuestas económicas, se planteó como una investigación de mercado y no como licitación ni como concurso por invitación como lo ordena la ley. Este proceso concluyó con la contratación por adjudicación directa a los arquitectos Norman Foster y Fernando Romero por la cantidad de 1,841 millones de pesos, que después de 4 convenios modificatorios se incrementó a 2,692, 46%. Por adjudicación directa, igualmente, se contrató a la empresa norteamericana Parsons como gerente del proyecto con un contrato por 2,362 millones de pesos con vencimiento al 8 de octubre de 2020 y que después de 2 convenios modificatorios se incrementó en 14% a 2,692 millones. El desarrollo del proyecto llevó a la firma de 692 contratos, de los cuales hasta la cancelación del proyecto el 27 de diciembre pasado, 523 contratos, el 76%, cuyo monto ascendió no mucho en el caso del costo del aeropuerto, pero a 22,000 millones de pesos fueron otorgados mediante asignación directa. 523 contratos, cuyo monto fueron otorgados mediante asignación. 90 contratos, el 13% mediante procedimientos de invitación y 79 contratos se hicieron mediante licitación. Procesos de fiscalización en marcha. El Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México tiene abiertos 198 procedimientos fiscalizadores de diversa índole por parte de las autoridades competentes a partir de observaciones a partir de 2015. Se analiza en algunos casos, algunos de ellos, la probable comisión de daño patrimonial por un monto superior a 6,000 millones de pesos. Se está procesando la información necesaria sobre los temas que aquí he mencionado para dar vista a la Secretaría de la Función Pública. Aspectos jurídicos. En la sesión del Consejo de Administración del Grupo, el 30 de octubre de 2018, se informó sobre 2 demandas del gerente de proyecto ante la Corte Internacional de Justicia de la Cámara de Comercio Internacional por más de 1,500 millones de pesos. Sin embargo, el grupo solo informó al equipo de transición de una demanda por parte de Parsons por 350 millones por variación cambiaria peso-dólar. No se hizo mención del segundo procedimiento, el más oneroso, y que data del 26 de junio de 2018. Esta demanda fue posterior a un convenio modificatorio firmado el 13 de diciembre de 2017, en el contrato con el grupo, en el que el grupo aceptó cambiar la jurisdicción de las controversias a arbitraje internacional, según el reglamento de la Cámara de Comercio Internacional y no según lo dispuesto por la Ley de Obras Públicas, como estaba establecido originalmente. Esta modificación, previa a la demanda, debe ser aclarada. Por otro lado, el consorcio conformado por la... Hago un paréntesis por instrucciones superiores para decirles que este contrato con Parsons, que según se dijo siempre estaba a la vista del público en la página del aeropuerto, decíamos que estaba el contrato, pero no estaban los anexos. Y en los anexos hay información muy seria y muy delicada. En el anexo C de ese contrato con Parsons hay una hoja de asesores en donde dice que dentro del grupo de Parsons hay asesores estratégicos que tienen algunas funciones importantes. Asesores estratégicos en política en todas las fases del proyecto, consultoría para controlar efectos adversos que emanen del proyecto y sobre acciones compensatorias para los participantes en el proyecto en los gobiernos estatales de México, Hidalgo y Distrito Federal. Encabezan la lista de asesores de este proyecto el licenciado Alfredo del Mazo y el ingeniero Alfredo Elías Ayub. Por otro lado, el consorcio conformado por la construcción del edificio terminal
entabló un juicio contencioso administrativo federal el 25 de octubre de 2018, ya comentado, en contra del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México por el incumplimiento en la entrega del proyecto ejecutivo con ingeniería de detalle. Esta demanda refiere nueve notificaciones al grupo, la primera en agosto de 17 y la última en mayo de 18, sobre la imposibilidad de cumplir con el Programa General de Ejecución por causas no imputables al contratista. Análisis y consulta. En un hecho sin precedentes para la vida pública de nuestro país, se pusieron a disposición de toda la población y de los grupos interesados más de 400 documentos técnicos y análisis de expertos sobre el proyecto del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, y se organizaron múltiples foros de debate. Con esta documentación y la respuesta a la consulta ciudadana, el reto fue resolver todas las implicaciones que conllevaba la cancelación del proyecto, cumplir los compromisos ya establecidos, atender las demandas y las controversias de tipo contractual, financiero, social y ecológico, restablecer en lo posible la tranquilidad y daño que se hizo a las comunidades contiguas al polígono, terminar de manera anticipada, con apego a la Ley de Obras Públicas, las obras en proceso y definir qué hacer con ellas y cómo se renegociaría con los tenedores de bonos, inversionistas y financieros de la fibra E. También deberá existir una rendición de cuentas del infortunio de la decisión original. ¿Qué responsabilidades les corresponden a los promotores y ejecutores del proyecto, a los administrativos y a los administradores y a los que fueron omisos en la definición de estudios adecuados, así como a quienes aprobaron las acciones y las formas para blindarlo? Acciones del Gobierno de México. Con la finalidad de instrumentar la cancelación del proyecto, el Gobierno de México inició desde el 1 de diciembre una cuidadosa estrategia enmarcada en los principios rectores de honestidad, austeridad, respeto al Estado de Derecho, crecimiento para generar empleo y bienestar, convergencia del sector público y privado para detonar el desarrollo regional sustentable y máxima conservación y aprovechamiento de la infraestructura instalada. El día 2 de diciembre de 2018, el Consejo de Administración del grupo nombró al nuevo director general y se le instruyó para que lanzara, en coordinación con la Secretaría de Hacienda, una oferta de recompra por $1.800 millones de los bonos, de los $6,000 de los bonos, y para que revisara el plan estratégico institucional para evaluar el estado que guardaba el proyecto. El día 19 de diciembre se anunció que se había logrado el consentimiento de los tenedores de bonos para modificar las condiciones de los créditos que obligaban a la inversión en el proyecto de Texcoco, y se había acordado la recompra anunciada, pagando los intereses pactados en la oferta original. Esto reduce el monto de intereses a pagar y posibilita al grupo aeroportuario a reorientar su actuar en beneficio de México. Esto permitió además la modificación de convenios y acuerdos previos e incluyó el compromiso del pago de intereses y una recompra anual de $200 millones de los bonos garantizados por la TUA del Aeropuerto Benito Juárez, para lograr el pago total, deuda e intereses en 19 años, así como la desvinculación del proyecto del nuevo aeropuerto como fuente de pago futuro de la deuda contraída. Resuelto el problema de los bonos y los resultados de la evaluación del programa estratégico institucional, el 27 de diciembre de 2018, encontrando causas de interés general en los aspectos de planeación, presupuestación, técnicos y hacendarios mencionados, como motivos suficientes para la terminación anticipada de los contratos, convenios, adquisiciones y otras operaciones relacionadas, el Consejo instruyó a la dirección del Grupo Aeroportuario para que iniciara la suspensión y terminación anticipada de los contratos con respeto absoluto al Estado de Derecho. De los 692 contratos, hoy 578 están ya cerrados y pagados, y se concentran los esfuerzos en cerrar los 114 restantes. El Consejo de Administración instruyó igualmente al director general para que iniciara el proceso de amortización anticipada de la fibra E. Dicho proceso concluyó el 28 de febrero, liquidando a los tenedores del capital invertido con su rendimiento y aprobando la venta de las acciones tipo B que este grupo tenía. Es decir, se devolvió el dinero prestado y se pagaron los intereses del periodo que innecesariamente se pactaron. Esto permitió modificar los estatutos sociales y regresar al esquema de entidad de participación estatal mayoritaria sin estar sujeta a vetos ni limitaciones. En síntesis, un gobierno con legitimidad abrumadora luego de una votación histórica en nuestro país no puede ser timorato ni omiso. Los paradigmas del desarrollo han cambiado. Frente a un proyecto dispendioso, amañado e insensible al entorno de pobreza vigente, la decisión lleva a mejorar las condiciones del ambiente en beneficio de la sociedad.
El Gobierno de México tendrá ahora la encomienda de impulsar el sistema aeroportuario metropolitano que hemos mencionado, como hay en otras capitales del mundo, garantizando la seguridad y la conectividad eficiente de los usuarios de los aeropuertos. Sin embargo, la decisión de la cancelación debió asumir un costo que, como se dijo aquí, se ha estimado en 100,000 millones de pesos, 60,000 millones ya erogados y 40,000 millones probables por gastos no recuperables, pero que en virtud de los resultados de las negociaciones que se han tenido hasta hoy y por el aprovechamiento de materiales y equipo existente debería resultar menor. Por el contrario, el continuar con la obra del nuevo aeropuerto habría requerido una inversión del orden de 400,000 millones de pesos, 100,000 más que los que habíamos destinado originalmente, tan solo para la primera etapa más la obligada inversión del aeropuerto Benito Juárez, que tendría que funcionar necesariamente, aunque se hubiera seguido el aeropuerto, 6 u 8 años más. Independientemente de las anomalías de diversa índole que hemos relatado, del ocultamiento de información relevante y de las irregularidades encontradas que podrían derivar en responsabilidades por las omisiones y posibles actos de corrupción o daño patrimonial, de todo lo cual se dará vista a los órganos fiscalizadores competentes, reiteramos que el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México en Texcoco nunca debió aprobarse. En estos últimos días he recibido muchas muestras de apoyo, de solidaridad de ustedes, de trabajadores, de amas de casa, de campesinos e indígenas, de comerciantes, de profesionistas, de intelectuales, de artistas, de empresarios, de todo el pueblo. Por eso vuelvo a repetir, de todo corazón, les quiero desaforadamente. Muchísimas gracias.